Muy buenos días y un placer estar, aunque sea telefónicamente, con ustedes. Bueno, gracias. Usted sabe que nosotros venimos hablando del tema desde hace un montón, porque aquí en Misiones ya hubo mucho problema con las bajas de las pensiones y jubilaciones, porque acá había muchos paraguayos que cobraban en forma irregular, y en esta depuración hubo gente que cayó también y que sí le correspondía el beneficio, ¿no? Y ahora con esta noticia ya empezaron a aparecer casos en Misiones también con la cuestión de pensiones por discapacidad. ¿Qué nos puede contar sobre esto nuevo, no? Bueno, lamentablemente Misiones, la zona del litoral, la zona que está en la frontera, con la frontera de Paraguay, ha sido la más perjudicada en este ajuste, porque si bien, como usted dijo, es cierto que muchísimos paraguayos cobraban en Argentina un beneficio que no le correspondía, en ese tren de ajustar, en ese tren de podar los beneficios sociales, los derechos sociales, cayeron muchos justos por pecadores. Sí, sí, y lamentablemente en esta situación nos estamos encontrando hoy. Ustedes saben, y lo hablaron, el decreto que el gobierno intentó poner con estas pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, que en realidad son pensiones lamentablemente a la pobreza, porque se le da a la gente que más necesita, más vulnerable económicamente y de salud. Toda esa situación, ese decreto que el gobierno de Carlos Menem en el año 97 largó, ni más ni menos es los requisitos que pide tener para que una persona acceda a ese beneficio. O sea, no es que está aplicando un decreto, lo está aplicando porque eso estaba en la ley. Lo que pasa es que con el alto grado de pobreza que hay, con el alto grado hoy de inflación que hay, donde la inflación se come al bolsillo, este beneficio mísero, porque es un beneficio mísero, imagínense ustedes vivir con 4.400 pesos, que para muchos es la salvación, ¿no es cierto? Porque 4.400 pesos para muchísima gente es la salvación, pero es una miseria. Como lo escuchaba recién al señor que ustedes pusieron la nota, no solo lo matan a esta persona porque le quitan un derecho que es el derecho de alimentarse con 4.400 pesos, sino que tiene una segunda muerte, que es la muerte en la salud, o sea, la muerte civil y la muerte social, porque lo matan en la salud, porque bien lo decía el señor, le quitaron lo mal que tenía, que era la salud, porque el viejo sistema profe de salud, la obra social que tiene la gente con pensiones no contributivas, es una obra social que da una aspirina y un vaso de agua, y en el peor de los casos, un hospital público. Imagínense lo malo que es y deficiente que es el sistema de salud para las pensiones no contributivas, que encima les quitan eso, que es lo único que tienen. Entonces la muerte es doble. Bueno, ¿y qué puede hacer las personas como este señor, ¿no?, que le han quitado de un día para el otro? ¿Qué puede hacer para reclamar realmente que tiene una discapacidad y que necesita esa pensión, porque además le quitaron la obra social? Claro, esta obra social que yo le decía al profe. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer? En realidad, lo que debe hacer tiene dos alternativas y dos vías. Sí. La primera vía es la vía convencional, la que se pide hacer siempre que uno tiene que gestionar ante el gobierno, ante el Estado, que es apersonarse en desarrollo social, en la oficina donde tramitó su pensión asistencial oportunamente, y demostrar miren, llegamos a que la gente tiene que demostrar que es inocente, demostrar que él tiene la discapacidad y que se la quitaron erróneamente. Eso implica un trámite, eso implica burocracia, eso implica por lo menos como mínimo 8 meses de espera para que una administración resuelva si le dan el derecho o no. Y la segunda vía, que es la vía judicial, es la posibilidad de hacer un amparo, es decir, acceder a la justicia, demostrar ante el juez que hay un peligro en la demora, que hay un derecho que se quebró, que hay una vulnerabilidad, en este caso gravísima, porque es un problema de salud. La gente que hoy
se le está revisando, quitando el beneficio, muchas son oxígeno dependientes, electrodependientes, gente con piernas amputadas. Sí. Entonces, sobre eso hay que determinarlo en la justicia, y también es un peregrinar. Primero es un peregrinar, claro, porque es un dolor de cabeza, porque la gente no tiene noción de lo que quiera. Doctor, y ya hay presentaciones judiciales, porque de acuerdo a lo que dice usted, si se puede ir por esa vía, va a haber una catarata de juicios, ¿no? Sí, va a haber una catarata de juicio. Mire, yo estoy en eso bastante cauto con el tema de la catarata de juicio. ¿Saben por qué? Porque la gente al final termina abandonando todo, termina la resignación, no claro, llega a judicializar el expediente. Porque sí, muchos no tienen ni siquiera acceso o posibilidad, claro, de acceso, no tienen recursos, claro, porque salvo un abogado de pobres y ausentes, un abogado de la Defensoría Pública o el Defensor del Pueblo, sí, generalmente los abogados no lo toman a los casos de baja cuantía, porque no los toman porque, no por insensibilidad, porque es llenarse a lo mejor de trabajo y no dejan en el futuro económico, no dejan nada. Entonces los abogados tienen con razón o no razón, eso no lo voy a poner a discutir, esa visión que a lo mejor no acceden tan fácil a la justicia para un pobre. Bueno, entonces queda en la mano del defensor de pobres ausentes, y eso se termina diluyendo la nada. Claro. Bueno, esa era la pregunta que le quería hacer. Además le implicaría un costo extra si quiere hacerlo de manera privada con un abogado, ¿no? Y que siempre insume un costo. Si bien el acceso a la justicia es gratuito, si bien un amparo uno puede demostrar su vulnerabilidad, su estado de pobreza, su estado de necesidad y no pagar las cosas o no pagar alguna cosa, pero siempre insume un costo, siempre hay un costo. Por eso lo lamentable es llegar a que la administración, que cualquier administración, sea esta o sea otra, quite un beneficio sin primero tener que evaluar, tener que llamar, citar, claro, al vulnerable y preguntarle, a ver, mire usted, hemos llegado a la conclusión, hemos visto que usted tiene un ingreso suficiente como para poder no tener este beneficio. Claro. Entonces le den el beneficio o la posibilidad al vulnerable de defenderse, de decir, no, mire, yo lo tengo que tener por este y tal motivo. No, aquí se cortaron todo, la gente se enteró cuando fue al cajero automático, cuando fue al banco a retirar la plata y se encontró con la cuenta en cero, y eso es indignante. Y doctor, la pregunta es, ¿qué porcentaje de los que perciben pensión más o menos quedarían sin beneficio? Miren, hoy se está hablando, según datos, el Ministerio de Desarrollo Social no ha emitido ninguna cifra oficial. Se hablan de 60.000 a 70.000 casos que lo hicieron en estos últimos 3 meses. ¿De un universo de cuántos beneficiarios? A ver, esto estamos hablando hoy de pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Sí, claro. El universo general de pensiones no contributivas en general, madre de 7 hijos, pensiones por invalidez, y de 70 años es 1,5 millones de personas. ¿Y por discapacidad no está? Y por discapacidad estaríamos hablando, miren, yo no tengo acá la cifra de cuánto le corresponde, pero habría unos 70.000 casos por esto, pero además se suman lo que no estamos hablando, que son las pensiones de madre de 7 hijos, y también se suman al corte las pensiones mayores de 60 años, o sea que no es solamente los 60.000, 70.000 personas que hoy se están portando con discapacidad, es mucho más, porque están los 3 universos que también están atacando, cortando. Sí. Y se habla que en el mes de junio, al inicio de junio, ya hay más de 16.000 casos, solamente en junio. Bueno, entonces podemos redondear 100.000 personas más o menos en total. Pero la pregunta es esto, realmente si bien es mucho, también es poco, pensando del costo de gestión, del costo político, porque esto ahora los títulos son da de baja a las personas por discapacidad y por más que sean uno o todos, el gobierno paga el costo político igual. Y yo le quería preguntar, económicamente, ¿es tanto como para tomar una decisión que implique semejante impacto en la sociedad, sobre todo hablando de personas con discapacidad? No. O sea, ¿le va a significar un ahorro al gobierno? El ahorro no es tal. A ver,
más allá de todo, que es cierto que puede llegar a haber gente que no se merece un beneficio asistencial porque tiene un alto ingreso, un altísimo ingreso, bueno, serán contados, digo yo, con los dedos de una mano. Quiero pensar en un argentino que tramitó su beneficio porque no le quedó otra, porque no es nada alentador tener 4.400 pesos y a lo mejor ser oxígeno dependiente o tener una pierna amputada. Quiero creer que en mi Argentina, si bien hay avivadas, no es para que haya un universo o un colectivo. Entonces pagan los justos y pecadores. Los justos por los pecadores. Ahora, lo más lamentable es que para el presupuesto nacional estos son centavos. Bueno, ese es el tema, ¿no? En el tren de darle a ciertos grupos empresariales, las mineras, darle exenciones y todo eso, sobre el pobre se hace el ajuste, y sobre las mineras, sobre los grandes grupos empresarios se hacen los negocios. Sí. Bueno, y ahora doctor, ¿y ahora cuál va a ser el requisito para ingresar o por lo menos para que permanezcan las personas? ¿Tiene idea de este decreto del año 97? Sí. ¿Cuánto de discapacidad? ¿Cuáles son los requisitos? El requisito fundamental para cualquier beneficio asistencial, vamos al beneficio asistencial en general, es no tener ingreso. Es decir, quien tenga un cónyuge o un conviviente con una pensión, una jubilación mínima, etcétera, al beneficiario del asistencial se la van a quitar. Si tienen un hijo o un papá, porque imagínense, a lo mejor muchos de los hijos son tutores de los padres discapacitados, sí. O muchos papás que tienen niños con discapacidad y que son sus tutores, tienen un ingreso de 20.000 pesos más o menos 20.000 pesos, le van a quitar. Imagínense 20.000 pesos de salario en el tutor, que le quiten 4.400 pesos, que en definitiva esos 4.400 pesos van para seguramente para la salud. Claro. Miren, en el diario Clarín hoy, bueno, calculo que habrá salido, no vi el diario hoy, pero salió en versión online, que me hicieron una entrevista, y también me hicieron una entrevista al director de pensiones no contributivas, pensiones asistenciales del gobierno nacional, y dice que le quitaron a chicos con síndrome de Down, porque no son sujetos de derechos para este tipo de pensión. Imagínense que 4.400 pesos para un chico con discapacidad, con síndrome de Down, porque sus padres tienen 20.000 pesos de salario, le quitaron algo que a lo mejor el chico podía tener. Y ahora le hago una pregunta, es terrible esto, ¿no? Pero le hago una pregunta. Entonces, desde el año 97 este decreto hasta hoy, ¿no se aplicó como se debería o realmente hoy está mal aplicado? No se aplicó como debería, es cierto, no se aplicó como debería. ¿Pero por qué? Porque desde el año 97 a hoy, es cierto que se ha multiplicado por centenas, por millones, la cantidad de pensiones asistenciales. En un país donde aumentó la pobreza. Entonces, aplicar un decreto para un grupo chico que tiene que demostrar que realmente es indigente, que es pobre, que no puede tener ciertos beneficios, en un colectivo chico, no insume una gran cantidad de personas que deben demostrar este requisito. Ahora, cuando hay millones de personas que están cobrando y que muchas antes no tenían ese derecho que ahora le pide el Estado. A ver, muchísima gente se incorporó a la moratoria previsional, se jubiló sin aporte, y hoy el cónyuge está cobrando una jubilación mínima. Doctor, entonces, en esas cosas hay que hacer una visión más social, no que le dé la planilla del Excel y pueda reportar cuando una jubilación mínima son 6.000 pesos. Sin duda. Yo le quería preguntar por último si usted trabaja en el Congreso, ¿se piensa hacer algo? Porque por ahí el Congreso o la oposición puede, no sé, modificar esto por una modificación de ley. ¿Qué se piensa hacer, digamos, como respuesta política, no? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay mucha preocupación, sobre todo de
del bloque donde yo asesoro, como bien dijo usted, yo soy jefe de asesores de la diputada Mirta Tundis. Hay una gran preocupación por parte de ella y ella se lo manifestó a sus compañeros de bloque del Frente Renovador, y se están haciendo primero los pedidos de informes que ya se vienen haciendo los pedidos de informes durante lo que va este año, porque a ver, este tema salió a la luz hoy, pero nosotros venimos ya escuchando las podas de la gente que vamos atendiendo, de la gente que consulta. Entonces para nosotros no era nuevo. Se está haciendo un proyecto para tratar de mitigar esto y que se reformule, por lo menos de tal forma que esto no sea asistencialismo, sino sea un derecho, y que, como bien dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los ciudadanos que tienen algún problema de incapacidad, bien, sean sujetos plenos de derechos y no víctimas del asistencialismo social. Gracias, doctora, como siempre, muy amable. Gracias. No, a ustedes, un placer. Muy interesante y muy útil también sus aclaraciones. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, entonces ahí tenemos una mirada de alguien que está metido en la discusión adentro del Congreso, conoce en profundidad, asesor de la diputada Mirta Tundis del Frente Renovador, y además, obviamente, abogado previsional manejando este tema, ¿no? Llama la atención que el gobierno se mete en semejante lío, porque cada día es peor. Ahora ya están todos los medios, hasta ayer, hasta anteayer, recién empezaba a asomar, hoy están todos los medios, y es que el título, el gobierno saca las pensiones por discapacidad. O sea, los jubilados y discapacidad de niños, digamos, es muy complicado meterse ahí. Si bien ellos pueden llegar a decir esto es lo que dice la ley, bueno, ¿por qué no agarrar si es un decreto nuevo que diga acomodemos en todo caso, o que se explique mejor, porque no se explicó mucho, ¿no? Y que se aclare, que comience un proceso público. Hasta el momento se aplicó mal, como bien decía. Sí, y más allá de eso, lo que también decía era que es cierto, por más que se haya aplicado mal, es cierto que no podés dejar sin cobertura a esta persona que estaba charlando con nosotros, más allá de que no le corresponda de lo legal. Bueno, la alternativa quizás es corregir lo legal, hacer una ley o un nuevo decreto donde establezcas y arregles todo, porque no se puedan parar diciendo, bueno, es lo que dice la ley. Bueno, pero se puede modificar para ampliar y mejorar. O hacer al revés el proceso, tratar de identificar primero a las personas bien, llegar, chequear que le corresponde o no sé, porque si no se está metiendo encima a 4 meses de las elecciones. El título del gobierno saca las pensiones por discapacidad. O sea, si había discursos que lo acusaban de ultraderecha y de poco sentido social a Cambiemos, con esta noticia se van a hacer un festín, porque con la jubilación estuvo bien, hubo la reparación histórica, incluso lo de las pensiones para misiones vino bien porque había muchos que cobraban y no le correspondía. Pero desde otro lado, ahora en el país, esto de que le saca... se amplió la asignación a los monotributistas que no lo tenían, el tema de la posibilidad de que no le quiten la asignación, ¿no? Las asignaciones familiares a quienes comenzaban a trabajar en blanco. O sea, un montón de medidas que ayudaban al trabajador y a favorecer todo este tipo. Pero con esto realmente fuera del plato. Sí, se mete realmente además en un tema muy delicado. Bueno, Argentina hizo un...